Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Como siempre, bienvenidos a nuestro 10º ciclo de videoconferencias interactivas 2011 del Instituto Nacional de Salud Pública, Investigación en Salud Pública, un proceso de consolidación. Pues bien, el día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a una gran investigadora. Ella nos va a dar una videoconferencia que va a ser del interés de todos ustedes. Como siempre, antes permítanme pues saludar a las salas que han estado conectadas con nosotros, el CENETEC, muchísimas gracias, a los participantes de Nuevo León, muchísimas gracias. Bueno, no damos calendarios, pero algo tendremos que hacer con ustedes porque han sido afortunadamente asistentes frecuentes en este ciclo de videoconferencias. Reciban ustedes también un saludo por parte de la secretaria académica, la doctora Laura Magaña Valladares, y pues por todo el personal de este instituto. Como les decía, pues hoy, 20 de septiembre, tenemos el tema inflamación sistémica crónica y nefropatía en sujetos con diabetes tipo 2. El día de hoy, como les comentaba, tenemos afortunadamente la presencia de la doctora Aida Jiménez Corona, investigadora también de este Instituto Nacional de Salud Pública. Permítanme, por favor, hacer una muy breve reseña de la trayectoria de la doctora, porque, bueno, como siempre lo comento, nos quedamos cortos en tan poco tiempo para comentar la trayectoria de los investigadores que hacen favor de acompañarnos, y este es el caso particular de la doctora Aida Jiménez Corona. Ella es médico cirujano de la UNAM, maestra en ciencias sociomédicas con énfasis en epidemiología también por parte de la UNAM, doctora en ciencias de la salud pública en área de concentración en epidemiología, de aquí del Instituto Nacional de Salud Pública por parte de la Escuela de Salud Pública de México. Ella ganó una beca. Esta beca tiene por nombre Minority Postdoctoral Fellowship Award en complicaciones cardiovasculares en personas con diabetes tipo 2 de Phoenix, Arizona. Ella tiene el postdoctorado Chercheux en obesidad, inflamación y cáncer de mama del Instituto Gustave Roussy de Francia en el 2010. Es investigador nacional nivel 1 del SNI. Investigador de la Unidad de Diabetes y Riesgo Cardiovascular del Centro de Investigación en Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública, aquí de casa. Ha trabajado en el campo de la diabetes con énfasis en enfermedades cardiovasculares y renales en diferentes poblaciones. Ha colaborado también en el estudio de la diabetes en la Ciudad de México y ha analizado información de la cohorte de los indios Pima de Phoenix, Arizona, en Estados Unidos. Actualmente su interés principal es el de la identificación de indicadores tempranos de riesgo cardiovascular y renal en personas con y sin diabetes tipo 2. Pues bien, como siempre, un gusto, Aida. Muchísimas gracias. Por acompañarnos, y pues no nos queda más que dar inicio a esta videoconferencia, sin antes, por favor, recordarles que las constancias deben enviar, por favor, su lista de participantes al correo que va a salir al final, al correo de una servidora. Yo soy la maestra Bertaluz Telles, y por favor, no tarden mucho en enviar la lista, porque después me llega una semana después y ya no es posible enviárselas. Muchísimas gracias, y pues damos paso a esta videoconferencia: inflamación sistémica crónica y nefropatía en sujetos con diabetes tipo 2. Doctora Jiménez. Gracias por la presentación. Bueno, entonces lo que les voy a presentar brevemente va a ser algunos factores de riesgo asociados con nefropatía en personas con diabetes tipo 2. Específicamente vamos a hablar sobre algunas citoquinas que son las que más se han asociado con esta enfermedad. Entonces, brevemente de esto va a tratar la plática que les voy a dar. Voy a describir de manera muy breve qué es la diabetes, la definición, prevalencia y algunos factores de riesgo, y después voy a entrar directamente a lo que es nefropatía diabética, mencionando la prevalencia e incidencia en algunas poblaciones, así como algunos factores de riesgo, haciendo particular énfasis en biomarcadores de inflamación. Entonces, como todos sabemos, la diabetes es una enfermedad crónica sistémica caracterizada por un metabolismo anormal de la glucosa, y que puede ser causado tanto por una deficiencia en la producción de insulina o por una ineficiencia de la insulina producida. También sabemos que la prevalencia de diabetes ha ido aumentando de manera considerable en el mundo, pero algunas regiones en particular han sido más afectadas.
Solamente por mostrarles un panorama muy general, aquí les muestro algunos resultados de un reporte de la Organización Mundial de la Salud, donde se hizo la comparación de la prevalencia en diferentes regiones del del mundo, donde se compararon el número de casos reportados en el año 2000 y se hizo una proyección para el año 2030. Como ustedes pueden ver, en todas las regiones se observa que se proyecta un incremento por lo menos del doble comparando las cifras del 2000 al 2030. Particularmente en el caso de la región de las Américas, ahí lo que nosotros observamos es que para el año 2000 se reportaron alrededor de 33 millones de casos, mientras que se espera que sean 66 millones de casos para el año 2030. Algo muy importante que quiero recalcar aquí es que lo que se espera es que para el año 2030 la mayoría de los casos, o un porcentaje considerable, que se estima que será alrededor del 75% de los casos de diabetes en el mundo, van a estar ubicados en países en vías de desarrollo, por lo cual esto es un problema de salud pública que va a tener consecuencias muy importantes. Por ejemplo, solo por mencionar un dato, en el caso el porcentaje o de incremento que nosotros esperamos en el caso de países en vías de desarrollo del 2000 al 2030 va a ser de alrededor de 48%, en tanto que en países desarrollados solo va a ser del 27%. Entonces esto nos da una idea muy clara de cuál va a ser el panorama que nos espera con esta enfermedad y obviamente con las consecuencias que ella conlleva. Solo por presentar algunos resultados particulares en México, les voy a mostrar algunos resultados de las diferentes encuestas que se han hecho en el país. En el caso particular de la Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas que se llevó a cabo en 1993, la prevalencia de diabetes que se reportó en ese entonces fue de 6.7%, y lo que se encontró es que los individuos que estaban más afectados por esta enfermedad fueron los que pertenecían al grupo de 35 a 60 años de edad. Y obviamente, como era de esperarse, el grupo de 60 a 69 años de edad tenía una prevalencia muy elevada, que en este caso fue del 20%. Solo por mencionar información adicional, algo muy importante es que este 6.7, perdón, ahí dice 8.2, representaron en aquel entonces 4.3 millones de personas que tenían la enfermedad, pero de ellas solamente cerca del 60% sabían que la tenían, es decir, había un subdiagnóstico de la enfermedad de alrededor del 40%. En el caso de los resultados reportados por la Encuesta Nacional de Salud del año 2000, observamos un incremento en comparación con la encuesta previa y la prevalencia fue de 7.5. Aquí algo muy importante es que solo el 77.3% de las personas que fueron identificadas o que fueron catalogadas como que tenían la enfermedad en esta encuesta, sabían que tenían dicha enfermedad, y el 23%, cerca del 23%, fueron identificados durante la encuesta. Entonces esto nos hace pensar mucho en qué es lo que se tiene que hacer para poder diagnosticar de manera oportuna esta enfermedad y obviamente para prevenir las complicaciones principales que están estrechamente relacionadas con la calidad de vida de estos pacientes. Por otro lado, también lo que se observó en esta encuesta es que la prevalencia de diabetes en mujeres fue ligeramente mayor, pero realmente las diferencias no fueron tan marcadas como en la encuesta anterior. Esto nada más es para señalarles la prevalencia de diabetes de acuerdo a diferentes grupos de edad, haciendo la comparación entre hombres y mujeres, y como les había comentado, en el caso de las mujeres fue ligeramente más alta dicha prevalencia, pero también podemos observar que a partir de los 50 años es donde nosotros observamos la prevalencia más elevada. Y obviamente aquí lo que nosotros también esperaríamos es que tendríamos la frecuencia más alta, tanto de retinopatía como nefropatía, así como otras complicaciones estrechamente relacionadas con la evolución de esta enfermedad. Y finalmente, en el caso de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2006, aquí sí es muy importante señalar que el incremento en la prevalencia fue muy notorio, es decir, que fue de 14.4 para todo el país, lo cual representa 7.3 millones de personas o de adultos, que es lo que incluyó esta encuesta, el grupo de edad que incluyó esta encuesta.
Sin embargo, aquí el porcentaje de personas que sabían que tenían la enfermedad y los que fueron identificados durante la encuesta fue muy similar, fue alrededor del 7% respectivamente. Otra cosa muy importante es que la prevalencia total fue ligeramente mayor en los hombres que en las mujeres, es 15.8 versus 13.2%. Y esto nada más es para señalarles la prevalencia de diabetes, tanto en el caso de las personas que sabían que tenían la enfermedad, en comparación con las personas que fueron identificados durante la encuesta, tanto por sexo como por diferentes categorías de edad, y como ustedes pueden ver, al igual que en las otras encuestas, como era de esperarse, a mayor edad, mayor prevalencia de la enfermedad. Sin embargo, es importante mencionar que cada vez, no solo en México, sino en otros países, también se ha observado que en particular la diabetes tipo 2 está aumentando su prevalencia a edades más tempranas, e incluso en adolescentes es más frecuente que se tenga este tipo de enfermedad, y en estos casos se ha documentado que está estrechamente relacionada con la prevalencia de obesidad. Y luego en el caso de mortalidad, pues también hay mucha información, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional. Y solo por mencionar algunos datos, por ejemplo, en el caso de para los 90 se reportaron 137 millones de defunciones asociadas a la enfermedad, a diabetes. Sin embargo, aquí 2/3 de estas defunciones ocurrieron en América Latina y el Caribe. Es decir, en este reporte lo que se documentó es que muchas de las veces los casos diagnosticados tanto en América Latina como en el Caribe son casos diagnosticados en fases muy avanzadas, donde la prevalencia de la enfermedad es más alta a edades más avanzadas. Sin embargo, al mismo tiempo que se hace el diagnóstico de la enfermedad, también se hace el diagnóstico de las principales complicaciones, como lo había comentado, retinopatía y nefropatía, que son las que tienen un inicio más temprano. Y luego tenemos en el caso de México, por ejemplo, para 1998, la mortalidad que se reportó fue de 43.3 por 100,000 habitantes, en tanto que para el año 2002 esta aumentó a 53.2 por 100,000 habitantes. Esta diferencia lo que representó fue un 30% del incremento en la mortalidad en adultos, lo cual nos hace pensar que hay un incremento muy importante que puede ser debido a varias situaciones. Uno, a que hay un diagnóstico más temprano o que hay una búsqueda más intencionada en cuanto a esta enfermedad, pero la otra es que también tenemos que determinar qué tanto realmente está incrementando la enfermedad y la mortalidad asociada a la misma. Y esto solo es para ubicarnos también en el contexto nacional. Aquí tenemos, por ejemplo, las 10 principales causas de mortalidad para el año 2008, y donde tenemos ubicada a la diabetes como principal causa de muerte en nuestro país. Y luego, en cuanto a la clasificación de diabetes, pues sabemos que la clasificación que se utiliza actualmente es esta, que considera 4 grupos: la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional y otros tipos de diabetes denominadas secundarias, que pueden ser debidas tanto a medicamentos, por ejemplo, o a mutaciones específicas. Algo importante en cuanto a las características de la diabetes tipo 1, por ejemplo, la que anteriormente se denominaba juvenil, o la diabetes insulino dependiente, es que en este caso lo que se sabe es que hay una deficiencia absoluta de la secreción de insulina. Por lo tanto, en este tipo de pacientes necesariamente el tratamiento tiene que ser con insulina. Otra cosa importante es que es una enfermedad de inicio muy rápido, a diferencia de la diabetes tipo 2, y habitualmente se presenta, o más bien se presenta a edades muy, muy tempranas. Pero también se ha identificado que en este tipo de enfermedad se ha determinado de manera consistente un componente autoinmune, así como un componente genético. En el caso de la diabetes tipo 2, aquí sí es diferente. De hecho, podríamos decir que es una enfermedad un tanto diferente de la anterior, principalmente porque aquí esta es una combinación de la resistencia a la insulina y la deficiencia relativa de la secreción de insulina. Es decir, aquí no necesariamente el tratamiento inicial tiene que ser con insulina,
Habitualmente lo que se utilizan son hipoglucemiantes orales, pero este es un tipo de diabetes que está asociada estrechamente tanto con la presencia de obesidad como con síndrome metabólico, pero además su inicio es de manera insidiosa y puede llevar muchos años para que se presente esta enfermedad, y de hecho se ha documentado en diferentes estudios que puede haber un retraso en el diagnóstico hasta de 8 años. Y además de que es una enfermedad que se considera multifactorial, porque es una enfermedad de estas que se denominan de tipo complejo. Y luego, y finalmente, en cuanto a lo de diabetes específicamente, es nada más hacer un poco énfasis en cuanto a la forma del diagnóstico, y aquí depende la prueba que nosotros utilicemos, pero sabemos que si nosotros consideramos la glucosa en plasma en ayuno, pues tenemos 3 niveles para determinar si la persona no tiene diabetes, si tiene prediabetes o si tiene diabetes, que sería con una glucosa de plasma en ayuno mayor o igual a 126, y en el caso de una prueba de tolerancia a la glucosa, el diagnóstico de diabetes se establecería con una glucosa mayor o igual a 140 miligramos por decilitro. Y ya nada más para terminar esta parte, sería que, como todos sabemos, entre los factores de riesgo para la diabetes tipo 2 en particular, nosotros podemos tener tanto factores modificables como no modificables, y aquí les listo algunos de los que son modificables, pero en el caso de los que sí se pueden modificar, el factor que tenemos en primer lugar es la obesidad, ya que se ha visto que gran parte de la resistencia a la insulina puede estar directamente asociado con obesidad. Sin embargo, puede haber casos de diabetes en ausencia de obesidad. Sin embargo, el papel que juega el tejido adiposo en la fisiopatología de la enfermedad, así como de sus complicaciones, ha sido ampliamente demostrado en muchas investigaciones. Lo mismo que la inactividad física, la dieta y otros factores como el tabaquismo y el alcohol. Y luego ya particularmente hablando de la nefropatía diabética, nosotros sabemos que la enfermedad renal crónica es una enfermedad muy importante que deteriora la calidad de vida de las personas o de los pacientes, pero además es la principal causa de nefropatía o enfermedad renal crónica es la diabetes, seguida por la hipertensión. Sin embargo, sabemos que la comorbilidad de estas dos enfermedades es muy frecuente, o sea, que se presenten de manera simultánea la diabetes como la hipertensión. Esto potencializa el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. Entonces, se ha estimado que en el mundo existen alrededor de 60 millones de personas que tienen algún grado de insuficiencia renal, desde un grado leve hasta un grado severo, en donde incluso requieran de trasplante renal. Y muchos de estos casos, por lo menos el 30%, se presume que están asociados con la presencia de diabetes en general. Algo también muy importante es que se ha visto que la prevalencia y la incidencia de nefropatía, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional, ha aumentado, y esto está estrechamente relacionado, como ya lo hemos comentado, con la prevalencia de diabetes, pero también con el descontrol de la enfermedad. Es decir, que el descontrol metabólico de la diabetes es uno de los principales factores asociados al desarrollo de las complicaciones, inicialmente en la microvasculatura, y dentro de esta la nefropatía es una de las principales. Solo por mencionar cómo podríamos definir enfermedad renal crónica, aquí depende del tipo de parámetros que ustedes utilicen, pero por ejemplo nosotros podemos tener simplemente la clasificación utilizando la excreción de albúmina en orina, o independientemente de si utilizan la razón albúmina-creatinina, pero aquí es muy importante que nosotros hagamos énfasis que la excreción de albúmina en orina lo que nos va a representar básicamente son fases tempranas o fases incipientes del daño renal en estas personas, y aquí está aquí los valores que nosotros podemos considerar como normal, microalbuminuria, macroalbuminuria y proteinuria, pero algo que también es muy importante señalar es que a pesar de que esta clasificación básicamente considera fases tempranas de la enfermedad renal, también se ha visto que en estas fases incipientes puede haber una hiperfiltración glomerular, que no necesariamente significa que el glomérulo no esté dañado, sino que más bien esta hiperfiltración puede ser consecuencia de un mecanismo de compensación
por el deterioro o por el daño renal incipiente. Cuando nosotros utilizamos como indicador de enfermedad renal la tasa de filtración glomerular, que es una forma más precisa de determinar si la persona tiene o no enfermedad renal, lo que nosotros podemos utilizar es, por ejemplo, la clasificación del KDOQI de Estados Unidos para considerar o para determinar el grado de enfermedad renal crónica que la persona padece. Ahora, como lo había comentado previamente, con esta clasificación puede o no haber presencia de proteinuria o albuminuria. No necesariamente tiene que estar presente la proteinuria. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos que en el caso de el grado 1 es cuando nosotros tenemos una tasa de filtración glomerular normal e incluso un poco elevada, pero como ya había comentado, eso no necesariamente significa que el riñón no esté afectado. Entonces aquí lo que tendríamos que ver es si esto se presenta de manera simultánea con proteinuria o con albuminuria. Pero ya en las siguientes fases, sobre todo en la fase 3, 4 y 5, aquí sí es mucho más evidente el deterioro renal y de hecho aun cuando puede haber una reversión del daño, aquí habría que ver qué tanto tiempo la persona ha permanecido en esta fase y qué otros factores de riesgo puede tener asociados. ¿Sí? Esto es solo por mostrarles algunos resultados sobre un estudio, el estudio de los indios Pima en Arizona, nada más para determinar aquí cuál es la prevalencia de albuminuria, tanto micro como macroalbuminuria. Algo que quiero señalar aquí antes de pasar a la prevalencia es que en particular la microalbuminuria se ha documentado que es un fuerte predictor de enfermedad renal crónica, es una fase incipiente de la enfermedad renal, por lo tanto la detección oportuna de esta es muy importante para poder en un momento dado revertir o prevenir el daño renal permanente. Entonces, por ejemplo, aquí lo que nosotros podemos ver es que la prevalencia de albuminuria elevada está estrechamente relacionada con la duración de la enfermedad y obviamente a mayor duración de la enfermedad va a ir en incremento también la macroalbuminuria. Estos son datos específicamente de la Encuesta Nacional de Salud del 2000 y aquí lo que nosotros observamos es igual, son datos similares, es la prevalencia de albuminuria separando por micro y macroalbuminuria de acuerdo a la duración de la enfermedad. Sin embargo, aquí lo que ustedes pueden notar es que en este caso en particular, la microalbuminuria sí observamos una tendencia hacia el incremento conforme aumenta la duración de la enfermedad, en tanto que en el caso de la macroalbuminuria, como que no hay un cambio muy evidente. Esto en parte podría ser explicado a que esta población no necesariamente está en fases incipientes de la enfermedad, sino aquí lo que tendríamos que evaluar es cómo está la tasa de filtración glomerular, para poder determinar si existe ya un daño renal establecido. Y luego esto es un poco nada más para mostrarles algunos resultados de población estadounidense, donde aquí se estima cuál es el porcentaje o más bien el número de casos de acuerdo a diferentes grados de la enfermedad renal. Entonces, como ustedes pueden ver, obviamente la mayoría de los casos se encuentran ubicados en una fase incipiente de la enfermedad renal, sin embargo tienen un número considerable con insuficiencia renal, que es de alrededor de 300,000 personas. Entonces aquí lo que nosotros necesitaríamos ver es en México cuál sería la proporción o cuál sería la distribución en nuestra población en la enfermedad renal, considerando todos estos grados de la enfermedad. Y luego, algo también muy importante es la incidencia de enfermedad renal, considerando, por ejemplo, el tiempo de duración con proteinuria. ¿Sí? Entonces aquí lo que nosotros podemos ver es que a mayor duración cuando una persona permanece con más tiempo con proteinuria, esto va a propiciar que haya una incidencia de enfermedad renal más elevada, ¿sí? Y esto se ha demostrado en diferentes poblaciones. Y ya esto nada más es un poco para mostrarles la relación que nosotros podemos encontrar entre la tasa de filtración glomerular y la excreción de albúmina o la albúmina elevada en orina de acuerdo a la duración de la enfermedad. Entonces, como lo había comentado,
conforme aumenta la duración de la enfermedad, nosotros podemos ver un incremento en la tasa de excreción en la excreción de albúmina en orina, pero nosotros podemos inicialmente, como se ve la línea anaranjada, inicialmente más o menos como al año entre el 5 y el 10, a los 5 y 10 años de duración de la enfermedad, podemos ver cómo hay una hiperfiltración glomerular, pero después decae súbitamente al momento en que tenemos los niveles más elevados de albuminuria. Entonces esto es un ejemplo muy claro de cómo la albúmina en orina y la tasa de filtración glomerular nos están midiendo procesos distintos y de hecho los factores de riesgo asociados a una y otra son un poco diferentes o el impacto que pueden tener ciertos factores de riesgo es diferente. Por ejemplo, en el caso de la excreción de albúmina de orina, inicialmente los mecanismos de acción o el mecanismo que produce un aumento en la excreción de albúmina en orina son procesos más bien hemodinámicos, más que metabólicos, mientras que en el caso de la tasa de filtración glomerular hay una combinación tanto de un proceso metabólico como un proceso hemodinámico estrechamente relacionado con el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, pero que se manifiesta a nivel glomerular. En cuanto a los factores de riesgo, aquí tenemos una lista, no es la más completa, pero sí tenemos los principales factores de riesgo que se han identificado con la nefropatía diabética, pero son los factores de riesgo que tradicionalmente se han mencionado. Por ejemplo, el antecedente familiar de diabetes, así como el antecedente familiar de enfermedad renal en personas con diabetes. El efecto intrauterino, por ejemplo, se ha visto que los hijos de madres con diabetes tienen mayor riesgo de tener nefropatía diabética una vez que desarrollan diabetes. También ya habíamos comentado la duración de la enfermedad. La hiperglucemia, que es el principal factor metabólico que puede condicionar o desencadenar el daño renal temprano. La presión arterial, que también es un factor muy importante, que como ya lo había comentado, su efecto, el posible efecto sinergista o el efecto sinergista que se ha observado en algunos estudios, efecto sinergista en conjunto con la hiperglucemia, se ha determinado que las personas que tienen una presión arterial elevada, no necesariamente hipertensión, pero que sea una presión arterial elevada y diabetes, tienen un mayor riesgo de desarrollar nefropatía en un tiempo más corto. Otros factores, por ejemplo, son la hiperlipidemia, así como el índice de masa corporal, específicamente la obesidad. Algo también muy importante es que entre los diferentes factores de riesgo no tradicionales que en la actualidad o que desde 1991 se han manejado son los factores de inflamación, algunos factores asociados con el estrés oxidativo, también algunos marcadores de daño endotelial, así como factores estrechamente relacionados con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sin embargo, en el caso particular de los marcadores de inflamación y los marcadores de daño endotelial, los resultados aún no son concluyentes. Específicamente hablando de las citocinas proinflamatorias como IL1, L6 y L8, aquí es donde se tiene más información en cuanto a su valor pronóstico, en cuanto a el peso que tienen, en cuanto al desarrollo de la enfermedad renal en diabetes tipo 1, aunque también hay estudios en diabetes tipo 2. Aquí es muy importante señalar que estos se ha señalado que son factores críticos en el desarrollo, tanto en el inicio como en la progresión, en la iniciación como en la progresión de la enfermedad renal crónica. También existen algunos estudios donde se ha correlacionado, por ejemplo, el grado de nefropatía y el grado de retinopatía, y esto a su vez se ha asociado con algunas citocinas proinflamatorias, lo cual sugiere que el mecanismo causal de cada una de estas complicaciones es una vía común y esta vía común probablemente sea la inflamación. Y luego también tenemos que hay numerosos estudios experimentales y clínicos donde se ha evaluado el papel significativo que tienen algunas moléculas inflamatorias, no necesariamente proinflamatorias. También, por ejemplo, se ha visto la proteína C reactiva, que está asociada con el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, algo que sí es muy importante es ver cómo
cómo se desencadena el proceso o el desarrollo de la nefropatía una vez que se establece el proceso de inflamación y cuáles son los mecanismos más plausibles para el desarrollo de la enfermedad. Ahora, algo muy importante es que también sabemos que algunos marcadores de inflamación, en particular algunas citocinas, están asociadas con el riesgo de desarrollar diabetes. Sin embargo, el proceso de inflamación puede ser todavía previo o puede presentarse muchos años antes de que se desarrolle la diabetes. Entonces aquí el asunto es poder determinar qué tanto nosotros podríamos relacionar o correlacionar el efecto que puede tener un estado de inflamación crónica sistémica, que seguramente lleva años o tiene un periodo de tiempo muy largo, y su efecto directo en el glomérulo. Entonces, esto nada más es para demostrarles esquemáticamente cuál sería el mecanismo que se propone y en qué momento aparecerían los marcadores de inflamación propiamente ya involucrados con el daño renal. Entonces, nosotros suponemos que hay, o se ha documentado más bien, que hay tanto factores genéticos como factores ambientales que están asociados con la inflamación y también con una activación de la respuesta inmune innata, pero además esto, como ya lo había comentado, puede anteceder por varios años al desarrollo de la enfermedad, en este caso diabetes. Entonces, una vez que se establece la enfermedad, o una vez que se establece la diabetes, aquí lo que se ha sugerido es que hay tanto anormalidades metabólicas, por ejemplo, representadas por la hiperglucemia y por a lo mejor un perfil de lípidos desfavorable, así como factores hemodinámicos o alteraciones hemodinámicas que pueden en un momento provocar o perpetuar el proceso de inflamación. Y esto a su vez lo que provocaría sería tanto la secreción o propiciar el incremento de ciertos componentes o de ciertas sustancias inflamatorias y proinflamatorias. Entonces aquí nada más por mencionar algunas, tenemos por ejemplo algunas adipocinas, algunas quimioquinas, algunas citocinas y también algunas moléculas relacionadas con el estrés oxidativo. Entonces aquí todo este proceso de inflamación va a estar o está estrechamente relacionado con un daño en la microvasculatura, lo cual posteriormente puede provocar un daño en el riñón. ¿Sí? Otro asunto importante es que este es por la parte más bien metabólica y la parte hemodinámica. Sin embargo, también hay ciertos factores, específicamente hablando de la hipertensión capilar glomerular, que esto puede ser producido una vez que nosotros tenemos que está presente el daño renal, puede haber una reducción de la masa de nefronas. Al ocurrir una disminución del número de nefronas, lo que puede ocurrir es una hipertensión capilar glomerular y esto a su vez altera el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, pero a nivel glomerular, lo cual nos puede incrementar la filtración de proteínas plasmáticas. Y dentro de estas proteínas se encuentra principalmente la albúmina. Entonces aquí este sería uno de los mecanismos por los cuales podríamos explicar la presencia de proteinuria. No sería el único, pero sería uno de los más plausibles. Pero adicionalmente al incremento en la filtración de proteínas plasmáticas, pues también podemos encontrar, por ejemplo, el aumento en la producción de algunos marcadores de necrosis tumoral o algunos otros marcadores de inflamación, por ejemplo, factores de complemento, etcétera, que pueden estar o que están estrechamente relacionados con el desarrollo de la enfermedad renal. Ahora, otro asunto importante es que una vez que se ha establecido ya el proceso o la nefropatía de manera que esté establecida más bien la enfermedad renal, algo también muy importante es que en fases más avanzadas de la enfermedad puede haber una glomeruloesclerosis o esclerosis renal, que esto a su vez lo que va a representar es el resultado final de un proceso de inflamación crónico, sistémico que finalmente afecta de manera específica al glomérulo, pero aquí algo muy importante es que nosotros o se puede estar observando un reclutamiento de células de inflamación en el intersticio. ¿Y esto qué es lo que quiere decir?
Esto lo que quiere decir es que esto lo que va a perpetuar es la liberación de citocinas, por ejemplo, y aquí lo que nosotros podemos ver son niveles de tanto citocinas como algunas adiposinas o adipocinas, que pueden perpetuar este proceso de inflamación hasta el momento de llegar a una esclerosis glomerular, donde realmente es una fase ya muy avanzada de la enfermedad y donde seguramente la persona podría tener a lo mejor una tasa de filtración glomerular en una fase 4 o 5 y que probablemente requiera de trasplante renal o de algún tratamiento, bueno, por ejemplo, primero podría ser diálisis, después hemodiálisis y finalmente trasplante renal. Pero esto es muy importante señalar que ya cuando la persona se encuentra o tiene la enfermedad en una fase muy avanzada, ya con esclerosis renal, aquí es como que el resultado de toda la cadena de eventos de inflamación que están relacionados con el desarrollo de la enfermedad. Y finalmente hay otro mecanismo, que es el mecanismo del tráfico tubular de proteínas, pero este mecanismo es más relacionado con una cuestión hemodinámica, donde, como ya había comentado, aquí lo que se supone o lo que se ha visto es que, lo que se ha documentado es que hay una alteración en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo cual nos va a propiciar un incremento en la angiotensina a nivel glomerular, y esto a su vez lo que nos va a hacer es incrementar algunos factores de necrosis, el factor de necrosis tumoral, así como algunos otros marcadores de inflamación. Entonces, esta ruta en particular se ha estudiado mucho, sobre todo para identificar, o más bien para tratar de inhibir este sistema a través del uso de inhibidores de la ECA, que son los que se usan, o el tratamiento de elección para renoprotección en personas con diabetes con y sin hipertensión, pero este es el mecanismo por el cual, en el cual se ha estudiado que si se inhibe este sistema, si se trunca el sistema renina-angiotensina-aldosterona o se inhibe más bien su efecto incrementado, se puede retardar o no necesariamente revertir, pero sí retardar el proceso de enfermedad renal, y esto con el propósito de disminuir el daño túbulo intersticial, ¿sí? Y después tenemos ya específicamente las citocinas proinflamatorias que más se han estudiado. Como les había comentado, a partir de 1991, a partir del estudio de un estudio un estudio experimental que se llevó a cabo en ratas con y sin diabetes, aquí lo que se observó es que la producción del factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1 estaban aumentadas en la membrana basal glomerular de las ratas que tenían diabetes en comparación con las que no tenían diabetes. Entonces, de aquí fue donde surgió por primera vez la idea de que ciertas citocinas proinflamatorias podrían estar relacionadas con esta enfermedad, con el desarrollo de la nefropatía diabética. Y ahora se sabe y las citocinas que más se han estudiado son estas 4 que están aquí, la interleucina 1, la 6, la 8 y el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, dentro de la vía o de la ruta causal que se ha especificado o que se ha estudiado para cada una de estas interleucinas son las que están aquí señaladas, y muchas de ellas están, algunas de ellas están asociadas con la iniciación del proceso, otras están más asociadas con el incremento del proceso o con el desarrollo del proceso, y finalmente lo que es muy importante es que hay algunos, sobre todo si ustedes ven aquí en las 3 columnas, hay algunos factores que están en las 3 rutas, por lo cual aquí lo que se ha determinado es que posiblemente haya rutas independientes para cada una de estas interleucinas, pero también algunas rutas que pueden compartir estas interleucinas. Aquí nada más solo por mencionarles algunas posibles explicaciones o posibles rutas para explicar la relación entre inflamación a través de citocinas proinflamatorias y nefropatía. Solo les menciono 10, pero hay muchas. Por ejemplo, entre las principales está el incremento en la expresión y síntesis de moléculas de adhesión, también el incremento en la expresión de S-lectina, que es un marcador de daño endotelial. Por ejemplo, también las alteraciones hemodinámicas intraglomerulares, etc.
Entonces, no necesariamente todas las, bueno, también quiero mencionar la número 9, donde dice citotoxicidad directa de las células renales. En este caso en particular, en el caso de este punto número 9, cabe mencionar que aquí el componente inflamatorio que más se ha asociado es el factor de necrosis tumoral. Y luego tenemos, por ejemplo, aquí, de acuerdo a diferentes estudios, en el caso de la citocina proinflamatoria IL-1, los principales mecanismos que se han documentado es, por ejemplo, que se incrementa la permeabilidad de las células endoteliales. Aquí esto más bien es un proceso hemodinámico más que metabólico. También que hay un incremento de la proliferación de células mesangiales y de la síntesis de la matriz glomerular. Y finalmente que induce anormalidades hemodinámicas relacionadas con la síntesis de prostaglandinas por las células mesangiales. Entonces, como ustedes pueden ver, la mayoría de estos mecanismos, o los mecanismos que se han visto como más plausibles en el caso de la citocina proinflamatoria IL-1, están básicamente relacionadas con mecanismos hemodinámicos. En el caso de la IL-6, aquí hay algunos que son similares a los de la interleucina anterior, pero por ejemplo aquí lo que tenemos, el último punto, es que favorece la señalización del TGF-beta a través de la modulación de la circulación del receptor de TGF-beta. Entonces aquí sí es un mecanismo diferente por el cual se supone que esta interleucina está asociada con el desarrollo de la enfermedad. Y otra cosa importante es que también esta interleucina 6 favorece la expresión de fibronectina, por lo tanto está más relacionada con el desarrollo o con el desarrollo de glomeruloesclerosis. En el caso de la citocina proinflamatoria IL-6-8, aquí hay, por ejemplo, la modulación de la actividad de las células NK, incremento de la producción de TNF-alfa-gamma por los macrófagos, pero esto no necesariamente, bueno, más bien los mecanismos que se han documentado más para esta interleucina no son necesariamente hemodinámicos, son más bien procesos de expresión de moléculas de adhesión, así como inducción de otros procesos de inflamación. O sea, son más que iniciadores del proceso, más que iniciadora del proceso de esta interleucina, más bien es promotor o fomenta el que otros mecanismos se puedan completar. Y finalmente tenemos la citocina proinflamatoria TNF-alfa, y aquí son 3 los principales mecanismos que se mencionan. El primero es que se induce el desbalance entre los mediadores de vasodilatadores y vasoconstrictores, es decir, aquí es un proceso más hemodinámico. También promueve la generación local de ROS con la alteración de la función de la barrera de la pared capilar glomerular. Entonces aquí también es una función más hemodinámica, pero finalmente también contribuye de manera significativa con la retención de sodio e hipertrofia renal. Es decir, este componente está más relacionado con una modificación o con una alteración del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por lo tanto está más relacionado con la hipertensión intraglomerular. Entonces, con toda esta revisión que hicimos, aquí algunas de las conclusiones que podemos o que podría yo mencionarles es que a mayor control de la presión arterial, mientras mayor sea el control de la presión arterial, mayor será la preservación de la filtración glomerular. Es decir, esto ya se ha demostrado en diferentes estudios, donde el control de la presión arterial per se es un factor muy importante para poder conservar la mayor funcionalidad del riñón, y de hecho en fases tempranas podría incluso revertir el daño renal. El punto número 2 es que la proteinuria es un fuerte predictor de enfermedad renal crónica, ya que se ha observado que al reducir la proteinuria se observa una menor declinación de la función renal. Bueno, esto sobre todo es importante cuando nosotros estamos hablando de la fase 1 y 2 de la tasa de filtración glomerular, porque ya en fases más avanzadas realmente la proteinuria ya no tiene tanta interpretación o tanta significancia clínica, porque aquí más bien lo que importaría en fases avanzadas es cómo está la tasa de filtración glomerular.
El tercer punto es que el control metabólico de la diabetes ha demostrado también una reducción en la nefropatía, entre otras complicaciones microvasculares. Aquí, por ejemplo, en el caso particular de los niveles de glucemia, si nosotros tenemos un control de la glucemia adecuado, esto lo que nos va a disminuir, entre otras cosas, son el efecto que puede tener la glucosa tanto como un mecanismo de estrés oxidativo, así como un mecanismo de inflamación crónica. Y también tenemos que la utilización de los inhibidores de la ECA han demostrado que la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona puede reducir el incremento de la creatinina. Esto es básicamente, como lo había comentado, cuando nosotros estamos en fases más avanzadas de la enfermedad, con este tipo de tratamiento incluso se puede llegar a una reducción o más bien a un aumento en la tasa de filtración glomerular hasta de 10 o 15%, dependiendo obviamente de otras condiciones que tenga el sujeto. Y finalmente, también los inhibidores de la ECA han demostrado un efecto benéfico en el caso de nefroesclerosis hipertensiva, en particular en personas con mayor proteinuria basal. Esto es muy importante, sobre todo porque el llegar a un proceso de nefroesclerosis, que como ya lo había comentado es un proceso avanzado de la enfermedad, si hay evidencia suficiente de que el recibir tratamiento con inhibidores de la ECA podría disminuir, no revertir, pero sí disminuir este proceso de esclerosis glomerular, esto sería muy importante, sobre todo para disminuir o para de alguna manera disminuir el efecto del mecanismo hemodinámico estrechamente relacionado con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que podría deteriorar aún más la función renal en estos pacientes. Gracias.